Bienvenidos al podcast Ecos del Imperio. Hoy los acompaña Juan David Enciso y mi compañera María Alejandra Gallego. En este podcast hablaremos un poco sobre la historia de Carlos Enrique Leder Rivas, uno de los narcotraficantes más famosos que ha tenido Colombia. Primero que todo, una breve introducción de él es que este hombre nació en el año 1949 y fue uno de los cofundadores del cartel de Medellín y una figura clave en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos alrededor de los años 70 y 80. Exacto, David. Imagínate que Carlos Leder nació en Armenia, Colombia, en 1949. Pero aparte, su padre, un inmigrante alemán, y su madre, de una familia de golleros de Manizales. Entonces, imagínate que vivió entre los mundos de lo tradicional colombiano y lo europeo. Claro, me imagino, y pues sobre todo que también es como, hay que tener en cuenta pues que ese entorno multicultural también lo hizo llevar como a tener una diferente perspectiva respecto a lo que él consideraba su país, ¿no? Entonces también como que hay que tener un poquito en cuenta eso, y sobre todo que ahorita complementando un poco que tú nombras como esa parte, hay una parte que también que se habla mucho, es que Carlos pues fue el tercero de 4 hermanos en su familia y pues la mayor parte de su infancia la vivió en una finca cercana pues al aeropuerto de Armenia. Y pues también como Oye, eh, igual que también, imagínate que pues también a los 15 años se fue a vivir a Estados Unidos cuando los padres se separaron. Entonces imagina con esa inestabilidad que tuvo. claro, me imagino. Y sobre todo que la mayoría o sea, le haya tocado como tomar esa decisión de irse y que Carlos, o sea, yo me imagino que al igual como cada persona, como que todos se van a emigrar pues a buscar como una mejor oportunidad, me imagino yo. Pero hay que tener en cuenta que cuando Carlos llegó a Estados Unidos, realmente esta persona pues se dedicó fue a hacer como, digámoslo así, como delitos menores. Pues como el robo de autos, también como a traficar cocaína, marihuana. Y pues también eso, según lo que nosotros teníamos de fuente de información, se dice que Carlos llegó a estar incluso 2 años en prisión en su juventud y luego lo dejaron salir. Sí, porque normalmente allá no, pues como que en ese tiempo todavía no se había como legalizado pues las penas así tan severas, ¿no? Sí, claro, y pues también hay que tener en cuenta, bueno, pues ellos lo consideraban como delitos menores, digámoslo así, pero también hay que tener en cuenta que cuando él salió, él ya tenía casi que como 21 años, entonces pues tan Más o menos. eso. Y según también hay una parte que se dice que cuando él cumplió esos 21 años, él se dice que él volvió a Colombia, pero él ya cuando en su vida de narcotraficante en Estados Unidos, él ya había hecho varios viajes a Bolivia para traer coca camuflada en una camioneta Ford, pues que también luego iba a terminar pues por allá en los Estados Unidos. Yo creo que también eso como que lo incentivó mucho. Con la condena, porque después de eso también lo detuvieron por eso. Exacto. Y entonces, cuando volvió a Colombia, creó pues su propia red y compró un vehículo que hay en las Bahamas. Y es que claro, yo me imagino que cuando él empezó a traficar con toda esa droga, y sobre todo en esa época, ¿no? Que fue como el boom de la fiesta, de salir, eran los plenos 70s, y sobre todo en Estados Unidos estaba ya como este bundito pop que estaba empezando a surgir. Yo me imagino que todo eso también hacía que la droga fuera muy cotizada, ¿no? Claro, este hombre se hizo rico súper rápido, porque según Pues se hizo amigo del narcotraficante más famoso de Colombia, Pablo Escobar. claro, pero bueno, antes de tocar el tema de Pablo Escobar, hay que tener en cuenta que esta isla que él adquirió se llama Norma Sky, y este lo adquirió alrededor del año 1978. Y también esta isla, no sé si tú has leído esa parte, pero hay una parte que dice como que él volvió como esta isla un centro de operaciones donde se transportaba cocaína y era como el centro y ubicación estratégica entre Colombia y Florida y de ahí transportaban la cocaína.
O sea, era una locura, ellos lo tenían planeado. Imagínate, a unos 112 kilómetros de Estados Unidos. Y Imagínate. ahí llenaron había una pista de aterrizaje y lo que hacían es coger eso para ponerlos en los aviones. Imagínate, claro, y una isla tan grande como esa, porque es que esa isla fue muy top, o sea, incluso se decía que las fiestas que habían en esa isla eran demasiado, demasiado importantes. Incluso se decía que iban hasta famosos, o sea, famosos de la época que estuvieran yendo a esa isla, pues muchos yo me imagino que no tenían como el conocimiento de lo que hacía esta persona. O bueno, eso queremos creer, ¿no? Pero pues obviamente eso también como que genera como, o sea, todo el dinero que ese hombre alcanzó solo con tener la cocaína, o sea, fue una locura. Y pues ahí ya entra ese tema que tú ahorita me nombrabas, que era pues lo de Pablo Escobar, ¿no? Como que la fama que ella tenía también hizo que se empezara a juntar con personas muy famosas en esto, ¿no? Sí. Entonces, este se volvió muy amigo de Pablo Escobar, donde ellos tenían contactos por todo el mundo para traficar la droga de México y otros países más. Claro, me imagino, imagínate, o sea, no. Y sobre todo que también hay una parte, bueno, no sé si algo, hay una, nosotros como que tenemos algunas fuentes de información por ahí. Entonces, digamos, se dice, pues, que a Carlos de una vez, ¿sabías que el M-19 lo secuestró alguna vez por allá alrededor de 1981? Y lo secuestraron. Él fue secuestrado. Exacto. Querido. Sí, creo que por un balazo. A él le habían dado, o sea, él salió herido, pero a él, para escapar, le alcanzaron a dar un balazo. Pero se escapó. Y luego, No puedo escapar. esa. Bien, pues, Y, el grupo man, seguía los guerrilleros involucrados en secuestros. claro, porque yo me imagino que ya cuando vivió la experiencia de que se sentía que decían a uno algo así, claro, el man dijo, como no, pues vamos a hacer este grupo donde, pues, según lo que se decía además, es que ellos intentaban, era como un grupo que era como creando una justicia. Entonces, como que lo que hacían era que buscaban a esas personas que se dedicaban a secuestrar y luego como que los humillaban o los mataban de una forma como humillante. Sí, a todos los guerrilleros los mataban. O sea, yo mataba a Carlos Ned, los la mandaba a matarlos. Totalmente. Pues quedó con esa experiencia y quedó muy dolido. Claro, y sobre todo para alguien como él que ya era como tan, pues, como tan imponente en ese mundo del narcotráfico, ¿no? Y pues que le hagan eso también es como que, pues para ellos yo me imagino que eso también es como complicado. Me haces acordar mucho él una vez declaró a la W Radio, o que, ¿cómo es que decían? Como cuando creyeron que el gato se podía comer al perro. Y uno dice como, Dios mío, eso ya era una guerra entre narcotraficantes y guerrillas, o sea, una locura. Sí, y entonces ahorita volvemos a lo de cuando él intentó su entorno político, cuando entró en la política, con el movimiento latino nacional. Claro, y sobre todo toda la influencia que tenía. Aunque hay que también tener muy, muy bien en cuenta que ese movimiento de Latino Nacional él lo creó como pues a base pues de mentiras, ¿no? Porque al igual ellos lo que hacían era utilizar a las personas, pues para poder crear en mundo. O el Jacquard. Exacto, como una fachada de las cosas que él hacía. Entonces, claro, yo digo, no, pues mira, yo hice esto bien, pero en realidad pues por detrás que estaba pasando, ¿no? Entonces también hay que tener muy en cuenta eso, porque es como cuando Pablo también subió, ¿recuerdas? Y todo eso, ellos entraron a la política, pero era como para esconder un poco su fachada de lo que hacían. Gente también con regalos y demás, o sea, hasta con plata. Total, totalmente, tienes toda la razón. Pero pues también hay que tener en cuenta un poquito más
que él intentó, pues en este grupo político que él había creado del Movimiento Latino Nacional, como promover esas ideologías nacionalistas, ¿no? Él promovían esas ideologías, también intentó promover alguna que otra ideología antiestadounidense y también como que ese discurso que él le daba a las personas era como simpatizar entre los sectores populares, ¿no? Pues para que los siguieran votando. Y pues se pudiera continuar con esas actividades como hablábamos ahorita. Ahora, si quieres, podemos ir un poquito más a profundidad de cuando conoció a Pablo Escobar y cuando éste lo entregó a las autoridades. Imagínate, tú te puedes imaginar que un amigo, supuestamente que era su mejor amigo y que eran juntos y que nunca lo iba a traicionar y eso se lo entregara directamente. Claro, Obviamente con mentiras. claro, obvio, porque al igual, pues imagínate, ahí detrás de todo eso había muchas cosas. Pero es que, bueno, si tenemos en cuenta por qué Pablo lo entregó, hay una parte donde se dice que ellos estaban como en una fiesta, imagínate. Y en esa fiesta, creo que era como en la hacienda Nápoles que estaban haciendo pues esa fiesta. Y en ese día, un día antes de que lo mandaran a entregar, este estaba encerrado en una habitación con una prostituta. Y se dice que este intentó se dice que como que estaba como muy fastidiado porque había alguien que lo estaba molestando mucho y era uno de los, ¿cómo se podría decir? Como los que cuidan como esa hacienda. O sí, era como alguien. Hacer cuentas. Sí, pero era como uno de los escoltas de Escobar. Como de los. Sí, digamos que como del equipo de él. Y él, pues de un momento a otro, lo que hizo leer como para soltarse de él, simplemente sacó una arma, abrió la habitación y dicen que apenas la vio le pegó un pepazo en la cabeza y lo mató. Y claro, pues imagínate en una hacienda, ese día estaban de fiesta, habían inventado periodistas. Incluso hay un periodista que se dice que él estuvo ese día ahí. Y él dice que eso fue una locura. Incluso Pablo como que él simplemente como que intentó como evitar hablar de eso y simplemente se llevó a los periodistas a dar un paseo ese día en la finca como para que la gente se le olvidara un poco lo que acabó de pasar, porque era una locura. Sí, que también pues después de que Escobar lo haya entregado, obviamente Carlos le dijo que pues se sentía traicionado por el hermano que molestía. Exacto, claro. Y sobre todo que, bueno, yo creo que eso también enojó a Escobar porque pues también le había quitado como una parte de su equipo, digámoslo así. Y claro, ellos habían incluso pensado que lo mejor era simplemente como ya entregarlo. Se dice que al otro día, cuando todo eso ya había pasado, Escobar le dijo como, oye, no, es que hay como un lugar allí donde toca esconderse. Y llevaron allá a Carlos Led. Y apenas llevaron allá a Carlos Led, Escobar hizo que llamaran pues a las autoridades, pues para que vinieran y los traitaran. O sea, entre comillas, entregó. Como en 1987 fue eso, Sí, fue cuando lo condenaron ahí. sí, a él lo condenaron alrededor de ese año. Y pues al igual, lo- también fue como para las autoridades, fue pues como algo que ya lo tenían como fichado, ¿no? Porque ya lo llevaban un buen rato buscándolo. Y pues también, Los, no, Pablo Escobar tuvo la oportunidad de venderlo ya para quedarse pues con todo el dinero que él iba a hacer solo, ¿no? quién sabe, yo me imagino que sí, lo más probable. Pues también hay que tener en cuenta o sea, apenas a él lo cogió las autoridades, de una vez nadie lo pensó, firmaron la extradición y se lo llevaron, o sea, dijeron como llévenselo. Y él apenas llegó a Estados Unidos, ya le habían dado una condena de 135
135 años por cargos relacionados en todo el tráfico de drogas, imagínate. Incluso no era solo drogas, porque también lo condenaron por crimen organizado, el lavado de dinero. Y pues, o sea, también eso hace como una gran diferencia. O sea, realmente estaba muy, muy, pues buscado por todo el mundo, por todo lo que estaba sucediendo con él. Exacto. Pero, o sea, digamos que cuando lo extraditaron, le pusieron mucho lo que había hecho, aunque faltaron algunos crímenes por confirmarse, ¿no? Claro, yo me imagino que detrás de eso incluso hay más. Pero pues, no, digamos, a las noticias y todo les cuentan, es como un poco, sí, como un poquito hacia arriba, pero claro, no nos van a contar todo lo que este hombre seguramente pudo haber hecho. Sí. Y aunque cuando estuvo en la cárcel durante sus 30 años más o menos, él terminó colaborando con la justicia en el 2020. Empezó a decir como a vender a los amigos con los que hacía negocios. Pues realmente no estoy muy seguro. Yo creo que, o sea, según lo que se dice, en 2020 él ya lo habían pensado sacar de la cárcel. Pero pues o sea, él empezó a colaborar desde que se enteró que Pablo Escobar lo había entregado. O sea, ponle que eso fue alrededor de casi hace 30 años, casi. O sea, él empezó a colaborar desde que llegó y los traicionaron y se dio cuenta que lo traicionaron. Y claro, o sea, de la rabia y todo, dijo, como sabes que vamos a confesar. Y mucho de lo que él dijo, todo lo que, todo lo que él decía respecto a los narcotraficantes en este país, realmente le sirvió mucho a los Estados Unidos. Pues hay que tener en cuenta que había mucha información valiosa y más viniendo de alguien como él, ¿no? Y en que podía llegar a los otros cargos más fácil. Claro, obvio. Exacto. Así también lo podían como rastrear. Y bueno, ahorita que tú hablas del año 2020. En 2020, ya pues, luego de estar casi 30 años en prisión, pues le dieron como lo liberaron literalmente. Pues gracias a que, pues que él quiso como colaborar con la justicia, dijo como saben que ya no más. Pero claro, obviamente, cuando lo liberaron también generó mucha polémica, porque muchas personas decían, no, es que él no merece salir, ya él debería quedarse allá. Pero aún así, pues le dieron como esta oportunidad otra vez de redimirse a la sociedad, ¿no? Sí, y también que la gente estaba muy inconforme, ya que a él le habían dado una condena de 135 años y ni siquiera llegó a la mitad de la condena. Exacto, claro, o sea, le faltó mucho. Yo me imagino que sobre todo también le habrán bajado porque él también pues decidió bajar, pues, pues colaborar, digámoslo así, con la justicia en Estados Unidos. Entonces mucha de esa información que ella tenía también seguramente les ayudó a ellos. Y pues en el año 2020, pues ya cuando lo dejaron como ir, digámoslo así. Este nos llegó a Colombia de una vez, ¿sabías? Él primero se fue a Alemania. Y en Alemania se quedó pues un tiempo, pues gracias a que él tenía pues la nacionalidad de su padre, que era alemán. Y pues alrededor del año 2023, pues este también como que pidió una solicitud para regresar a Colombia. Y pues al finalmente, pues ya en 2024 este pudo llegar acá. Pues según se informan los reportes de Migración Colombia. Sí, y que pues ahí va mandando pues, del avión y eso, pues Dios pues ya lo tenía fichado, que no era lo que iba a hacer y todo. Claro, me imagino. Es que incluso se dice que los organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional aseguran que el líder no tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su retorno ya fue monitoreado por la Interpol y también agencias como la DEA, pues que estos siempre han tenido como esa vigilancia sobre las figuras del narcotráfico en el país y sobre todo, pues teniendo en cuenta todas las cosas que ellos habrán hecho pues en su pasado.
colombiano, pero es entendible que ellos reaccionen así porque hizo muchas cosas malas en Colombia. Claro, obvio, y sobre todo que manchó pues el nombre del país muchas veces y sobre todo, aún así, se dice que aunque llegó acá ya como sin ninguna cuenta pendiente, digámoslo así, aún así necesitan tener vigilancia sobre estas figuras que en algún momento fueron pues llegaron a caer realmente pues muy mal en el país y llegaron a dar como una mala opinión, digámoslo así. Pero pues ahora, pues, según se dice, pues ya él también como que ha reflexionado mucho. Él dice que ya no volvería como a caer en este tipo de cosas. Sí, igual también Carlos Reyes también es una persona que despierta mucho temor y fascinación en algunas personas. Sí, obvio, total. Digamos, hay una parte, no sé si viste ese documental que sacaron de Carlos de la Senoi. Súper buenísimo. Y estaban hablando ahorita que él volvió. La revista Semana le hizo como un mini documental hablando con él y diciéndole como pues sí, como que él pensaba hacer ahora. Y él decía que simplemente pues había escrito un libro. No sé si conozcas el libro que se llama ahorita, el nombre del libro es Vida y Muerte del Cartel de Medellín, total. Sí, el libro muy buena, yo lo leí, súper bueno. Sí, total. O sea, y pues también como que en el libro él también como expresa un poco como esos sentimientos que él tenía respecto a todo lo que había pasado pues en el mundo del narcotráfico que él tenía. Entonces también como que eso da una diferente perspectiva, digámoslo así. Y pues sí, pues según el último documental que le hicieron, hablando con él, simplemente él dijo que iba a vivir una vida más tranquila, que ya no se iba a involucrar en nada raro y pues que simplemente iba a promocionar su libro y nada más. Entonces pues eso también fue muy interesante. No sé si tú tengas algo más que ¿qué opinas tú? Mejor para las personas que te lo rodean, sí, Total, claro. los hermanos, ¿cierto? Porque igual el Carlos Ness es una figura mundial, pública, donde ya nadie se va a olvidar de todo lo que hizo Claro, y totalmente. lo que es, exactamente. Exacto, claro, y lo que, o sea, es una figura de esas que tú dices, ok, puede que ya hayan pasado muchos años de lo que pasó, pero aún así llegó a afectar a muchas personas. Entonces, al igual, siempre hay que tener muy en cuenta estas figuras del narcotráfico que aunque ya no trabajan de esto, digámoslo así, aún así, pues dejaron como una huella muy marcada. Entonces, pues, eso sería como todo el podcast. No sé tú, ¿qué conclusión te queda? ¿Qué opinas respecto a lo que estábamos hablando hoy de Carlos? No, pues yo opino que, bueno, Carlos Ness es una persona que pues a pesar de hizo mucho daño, todos cometemos errores, pero pues sencillamente todo el mundo va a quedar con ese recuerdo de él, Total, ¿no? totalmente. Buenos, pero igual. Claro. Claro, yo también estoy muy de acuerdo contigo. Yo digo, puede que ya se haya redimido de lo que pasó, pero aún así también hay que tener en cuenta que aún así él llega acá. Hay que tener en cuenta que esa huella histórica que él dejó en el país también no es muy buena, ¿sabes? Entonces como que, claro, algunas personas van a reaccionar bien, otros no tanto. Y simplemente hoy en este podcast les dejamos como esa pregunta. ¿Ustedes qué opinan respecto al regreso de Carlos Lera al país? Y pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por estar hoy a este grandísimo podcast. Los acompañó Juan David Enciso y mi compañero. Y María Alejandra. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de este podcast.